Bueno, y como todos los domingos, a partir de las 13 se abre el boliche. Se abre el boliche, el Café La República, y ahí nos juntamos con Santiago y conversamos, o tratamos de conversar, de poner foco en las cosas que nos preocupan, tratar de darle algún diferencial a esas cosas que nos preocupan. Generalmente recurrimos a algunos invitados. Sí. ¿No? Norma, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? Bien, mira, es cierto, traemos aquí algo valioso, que es la palabra de aquellos para los cuales la palabra no se negocia. Claro. Es decir, es la expresión de una convicción que no puede ser tergiversada por el oportunismo, que no puede ser tergiversada por el anhelo de poder que en un momento nos lleva a cambiar de posición, que entiende que hablar es ser consecuente con aquella convicción que tenía Octavio Paz. Octavio Paz decía: los hombres estamos hechos de palabras. Por lo tanto, la fidelidad que les tenemos es la que nos tenemos. Impresionante. Y creo que, bueno, siempre es bueno invitar, además, a nuestros interlocutores a lo largo de esta audición, como así también en tu monólogo, a tratar de ver qué efectos producen en una comunidad los súbitos o profundos cambios de significación con que las palabras aparecen en el escenario político, cuando de pronto términos que parecían connotar una determinada realidad pueden aparecer caracterizados por otros que parecen antitéticos con ella, personas que han dicho algo en un momento dado de su carrera política y luego terminan diciendo todo lo contrario con igual impunidad. ¿Dónde está la diferencia entre aquellos que condenaban a determinadas personas por sus delitos, terminan luego aliados a ellas? Uh-huh. ¿Dónde están las palabras de aquellos que entendían que la Constitución es un bien inmarcesible, que no puede ser negociado, cuando vemos de pronto la palabra de la ley supeditada a los intereses del poder? ¿Dónde el oportunismo tergiversa el significado de aquellos términos que parecían llamados a ser perennes y estables? En ese marco, el Café La República es una tentativa de recuperar el significado de la palabra como proveedor de sentidos no negociables. Claro. Me pegaste un poquito, porque lo venimos charlando nosotros. Claro, hemos tenido una semana postelectoral. Entonces, venimos charlando, venimos viendo, tratamos de ubicarnos en el nuevo escenario que se ha generado en la Argentina. Y me quedé pensando en esto que dijiste, ¿no? El poco valor de la palabra en Argentina. El poco valor de la palabra. ¿Cómo puede ser que nos pase esto? Que dure tan poquita la palabra. Es un tema profundísimo para analizar en la Argentina, ¿no? Generador de aquello que también planteabas en tu editorial. En tu editorial hablabas de pesadez, de escepticismo, de desesperanza, de la necesidad de revertir un ambiente de desorientación. Pero ¿de dónde viene creado todo esto? También viene creado de la idea de que conceptos que estaban asociados a una conducta política que nosotros considerábamos rectora de un posicionamiento subjetivo no negociable, de pronto cambian y vemos figuras que hasta ayer fueron antitéticas, hoy reunidas en un abrazo porque de pronto resulta que están más cerca de lo que sus respectivas conceptualizaciones parecían indicar. Claro. ¿Qué efecto genera esto? No, es muy interesante, ¿no? Es para seguirlo analizando, Santiago, porque dicho así, es choqueante. Me estaba acordando de algunas de las cosas que se dijeron durante la campaña electoral. Esto no es una discusión de, bueno, tenemos tal diferencia sobre cómo... A ver, voy a dar un ejemplo arbitrario. Vos la dolarización la podés discutir. La dolarización la podés poner en juego. ¿Sí? Bueno, ¿por qué soy partidario de la dolarización? ¿Por qué estoy en contra de la dolarización? Pero vos, si a tu adversario le decís que es un delincuente, que es un criminal, ¿y cómo volvés de eso y después terminás
del brazo. Son un tema bravo, ¿no? Es tremendo el efecto devastador que produce por el hecho de que estamos, como dice Octavio Paz, hechos de palabras. Claro. Las palabras son balas también. Claro. Si vos tergiversás su sentido y la percepción de los seres humanos se orienta según los significados, los das vuelta, mostrás que una pipa no es una pipa, como diría Magritte. Sí. Entonces, ¿con qué te encontrás? Con un silencio nacido de la desorientación y del desencanto. Yo tengo la impresión de que si vivimos en un país donde la palabra inflación no existe, porque no está recogida por la experiencia de la percepción de quienes gobiernan como un hecho que merece atención, que puede irrumpir en el lenguaje y demandar algún grado de responsabilidad interpretativa, si estamos en una sociedad donde delitos de la magnitud más alta, como puede ser el atentado contra la vida de un fiscal o la voladura de una institución nacional, como fue el caso de la AMIA, siguen en silencio, encubiertos y tergiversados, bueno, estamos trabajando por la disolución del lenguaje como un recurso de entendimiento. Por eso hoy, yo he invitado a un hombre para el cual la palabra es sagrada en este sentido. Debemos buscar los significados que sepan capaces de mostrarnos por qué la tergiversación de las palabras es la tergiversación del espíritu y del entendimiento entre los hombres. Claro. Ese hombre es Norberto Bobbio, gran filósofo italiano, autor de un libro sobre la vejez de Senectute notable, que murió no hace mucho en términos de días, un 18 de octubre, pero de allá, del año 2004, hace ya casi 20 años. Recordarlo hoy en relación a un término muy unido, dialécticamente unido a la política, me pareció indispensable, y ese término es templanza. Si querés, después de una pausa... Bueno, le decimos a Andresito que nos escuchamos un temita, vamos metiéndonos en tema, me parece fascinante. Con Norberto Bobbio, el italiano Norberto Bobbio, y en la voz de Santiago Kovadlov, vamos a tratar de ir desmenuzando algunas cuestiones que tienen mucho que ver con la realidad presente. Eso es, porque donde un pensador se pronuncia, claro, ahora o hace 100 años, 200 años o 2000 como Platón, la actualidad irrumpe siempre porque los problemas estructurales del hombre no pierden actualidad. Esta aclaración vale la pena porque más allá de que a nosotros nos gusta mucho que los oyentes puedan acceder, quizás a autores, o descubrir o redescubrir autores gracias a esta conversación que siempre propone Santiago Kovadlov. Más allá de eso, nos interesa mucho, y lo hacemos, esa es la selección que suele hacer Santiago, de textos que tienen absoluta actualidad, vigencia absoluta. Bueno, ¿te parece? Le pido a Gabriela, yo le pido a Andrés, pero le pido a Gabriela en realidad, que se ponga un temita y volvemos con Norberto Bobbio. Y la templanza. Eso. Bueno, entonces, Santiago querido, estábamos por empezar a hablar. Presentamos a nuestro invitato, Norberto abbiamo Bobbio. Qui un uomo eccezionale chiamato Norberto Bobbio. Lei parla anche spagnolo, ma noi gli diamo la benvenuta e vogliamo parlare con lui. Él acá me dice lo siguiente, a propósito de la templanza, un libro que él publica en 1994, o sea, 20 años prácticamente, 10 años antes de morir, y que lo encuentra en la madurez de su talento expresivo. ¿Por qué nos importa la templanza? Porque él encuentra en ella una virtud cívica que va más allá, entiéndase, de los intereses momentáneos, coyunturales, políticos, que pueden impulsar una voluntad a inclinarse hacia un lado u otro, llevado por un presunto afán de lograr el éxito y el poder. Signore Bobbio, vi prego la sua parola. Opuestas a la templanza, como yo la entiendo, son la arrogancia, la perseverancia, la prepotencia,
que son virtudes o vicios según las diversas interpretaciones del hombre político. La templanza no es una virtud política, incluso es la más apolítica de las virtudes. En una acepción fuerte de la política, en la acepción maquiavélica o, para estar más al día, schmittiana, la templanza es sin rodeos la otra cara de la política. Justamente por esto, será una deformación profesional, me interesa de manera particular. No se puede cultivar la filosofía política sin intentar entender lo que está más allá de la política, sin adentrarse, insisto, en la esfera de lo no político, sin establecer los límites entre lo político y lo no político. La política no lo es todo. La idea de que todo sea política es simplemente monstruosa. Puedo decir que he descubierto la templanza en estas exploraciones más allá de la política. En la lucha política, también en la democrática, y aquí entiendo por lucha democrática la lucha por el poder que no recurre a la violencia, los hombres cordero no tienen lugar. Los animales símbolos del hombre político son, recordemos el capítulo 18 del Príncipe de Maquiavelo, el león y la zorra. También el lobo es un animal político, según nos lo recuerda Hobbes. ¿Pero por qué? Porque en ellos la astucia y la violencia van juntas. Jorge, te estoy leyendo las páginas de un libro escrito hace 20 años. Él no comienza por decirnos qué es la templanza, pero sí qué es lo que está en sus antípodas. Arrogancia, prepotencia, ¿no? Así es, suficiencia. Desprecio por el prójimo. ¿Que él los asimila a los rasgos de la política? Y parece que sí, porque nosotros nos movemos en un escenario donde tiene lugar esto que hoy nos absorbe y creo que tanto disgusto nos produce emocionalmente y tanta desorientación. Él dice que la política no lo es todo, pero que la idea de que la política lo sea es simplemente monstruosa. ¿Qué es este reduccionismo a lo político sino el no poder contar con un sistema sociopolítico en el cual nos podamos mover con relativa previsibilidad, como para que no podamos olvidar de lo político? Claro, claro. Es decir, que aunque sean características de la política, da la impresión que hay un ideal que es que la política no se reduzca a eso. ¿O yo entiendo mal? No, yo creo que él aspira precisamente a que la política no se reduzca a eso, pero para lograrlo, pero para lograrlo lo que él propone es ir un poco más allá de los límites de lo político. Es decir, movernos en un repertorio de valores, de problemas, de concepciones de la realidad que vengan a enriquecer lo político para que lo político no se vea raquitizado o anémico, reducido simplemente a una mera pugna por el poder, y donde la palabra recupere valor como un espacio de estabilidad semántica en el cual creer. Sí, me conmueve en realidad. Me conmueve, me inquieta, porque siempre... Bueno, estos días hemos hablado bastante entre nosotros, Santiago, de la diferencia entre el idealista, el hombre práctico, el hombre político, el hombre... Bueno, y hay un límite ahí que estamos sondeando en nuestras conversaciones, ¿no? Así es. Porque nosotros, que somos gente de palabra, tratamos de ser gente de palabra, fiel a las palabras, muchas veces nos pegamos, nos chocamos contra algo que sabemos. Así es. Es curioso lo nuestro, eso, ¿no? Que sabemos, sabemos que aquello de lo cual se burlaba John Locke, mucho dice de lo que nos pasa. John Locke decía con ironía, si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad. Claro. Ahora, del otro lado tenemos esta reivindicación que nos lleva a decir a nosotros adaptarse a la realidad con un afán de éxito a cualquier precio,
buscar ganar la partida en un torneo electoral al precio de renuncias conceptuales que pueden costarle a quienes siguen a esos líderes un hondo dolor y una honda desorientación, tampoco significa estar procediendo políticamente en el sentido más noble del término, aunque puede ser en el más pragmático. Claro. Sí, tengo la sensación que estamos hablando de un tema complejo, ¿no? Sobre los hombres políticos. Un tema complejo, un tema que siempre está bordeando incluso el delito. Siempre está bordeando el delito, porque el pragmatismo te puede llevar a cosas ilegales e ilegítimas. Bobbio está pidiendo la palabra. Dale, a Bobbio. Sí, señor. Ante todo, la templanza, querido Jorge Sigal, sí, es lo contrario de la arrogancia, entendida como opinión exagerada de los propios méritos, que justifica la opresión. El moderado no tiene una gran opinión de sí mismo, no ya porque se menosprecie, sino porque es propenso a creer más en la miseria que en la grandeza del hombre. Y él es un hombre como todos los otros. Con mayor razón, la templanza es contraria a la perversidad, que es la arrogancia ostentada. El moderado no ostenta nada, ni aun la propia templanza. La ostentación, es decir, el mostrar vistosamente, descaradamente las propias pretendidas virtudes, es por sí mismo un vicio. La virtud ostentosa se convierte en su contrario. Quien ostenta su propia caridad falta a la caridad. Quien ostenta la propia inteligencia es en general un estúpido. Con mayor razón la templanza es lo contrario de la prepotencia. Digo con mayor razón porque la prepotencia es algo peor que la perversidad. La prepotencia es abuso de potencia, no solo ostentada, sino concretamente ejercitada. El perverso muestra su potencia, el poder que tiene de aplastarle incluso solo con un dedo al otro, como se aplasta una mosca, o con un pie, como se aplasta un gusano. El prepotente está en potencia permanente a través de toda clase de abusos y vejaciones, de actos de dominio arbitrario, de cambios de dirección que no piden justificación alguna. Puede pasar del extremo grito al silencio más audaz y sin verse obligado a decir por qué lo hace. No entra en la relación con los otros con el propósito de competir, de pelear, y al final de vencer cuando se trata de un alma moderada. Está por completo más allá del espíritu de la competencia, de la concurrencia, de la rivalidad y por lo tanto también de la victoria. En la lucha por la vida es en realidad el moderado, el eterno derrotado. Qué impresionante, ¿no? Oh, qué fuerza. O sea, el moderado está condenado a ser derrotado. Sí. Está condenado a ser derrotado porque no negocia sus valores. Claro. No negocia sus valores. No está dispuesto, en nombre del poder indispensable, a renunciar a aquellos ideales que le han dado identidad como persona. Me parece a mí, él lo dice, el moderado rechaza la destructiva competición de la vida por un sentimiento de fastidio, por la vanidad de los fines a los que tiende toda competición política, por un sentimiento profundo de desinterés respecto a los bienes que encienden la codicia de la mayoría. Esto no quiere decir que es un ser que se abstiene de la vida social. No, se entiende, creo yo. Se abstiene de la desmesura y sobre todo de la irresponsabilidad de vender todos sus bienes a cambio del poder. Bueno, ahora se me ocurre, ahora vos me lo vas a decir con Bobbio seguramente, si estamos hablando entonces de que los moderados son de alguna manera imprescindibles. Creo que cívicamente lo son, sí, para no abundar en otros aspectos. Bueno, pero ¿qué sería entonces si no existieran los moderados con la arrogancia y la prepotencia diferente de la templanza del hombre político? Así es.
¿no? Te diría, Bobbio, amo a las personas moderadas porque son ellas las que hacen más habitable este jardín, Claro. tanto como para hacerme pensar que la ciudad ideal no sea aquella fantasiada y descrita hasta en los mínimos detalles por los utopistas, donde reina una justicia tan rígida y severa como para llegar a ser insoportable, sino que hablo de aquella en la que la amabilidad de las costumbres se ha convertido en una práctica universal. Tal vez no sea alcanzable, pero ¿quién puede vivir sin soñar con ella? La elección de la templanza no es, por lo tanto, una elección biográfica. En sí misma es una elección metafísica, porque hunde sus raíces en una concepción del mundo que no sabría justificar de otro modo. Desde el punto de vista de las circunstancias que la han provocado, es una elección histórica. Debemos considerarla como una reacción a la sociedad violenta en la que estamos obligados a vivir. No es que yo sea tan inocente como para creer que la historia humana haya sido siempre un idilio. Hegel la definió una vez como un inmenso matadero. Pero hoy existen los megatones, que constituyen una novedad absoluta en el destino de la Tierra, por repetir el título del libro de Jonathan Shell. Hoy dicen los expertos, con las armas acumuladas en los arsenales de las grandes potencias, es posible destruir numerosas veces la Tierra. También existe una voluntad de poder de los pequeños, la del terrorista aislado, la del pequeño grupo terrorista, aquel que lanza una bomba donde hay una muchedumbre para que muera el mayor número posible de gente inocente en un banco, en un tren repleto, en la sala de espera de una estación. Es voluntad de poder de quien se reconoce en una autoapología. Yo, pequeño hombre insignificante y oscuro, mato al hombre importante, un protagonista de nuestro tiempo, y como lo mato soy más poderoso que él. Mato de un solo golpe a muchos hombres insignificantes y oscuros, como yo, pero absolutamente inocentes. Matar a un culpable es un acto de justicia. Matar a un inocente es la suprema manifestación de la voluntad de poder. ¿Habéis comprendido? Identifico al moderado con el no violento, la templanza con el rechazo al ejercicio de la violencia contra quien sea, del cambio arbitrario de convicciones por intereses. La virtud no política, por consiguiente, es la templanza. O más aún, en un mundo ensangrentado por los odios de grandes y pequeños poderosos, la templanza es la antítesis de la política. Es complejo, ¿no? Es complejo. Es complejo. Pero es una advertencia extraordinaria. No, es extraordinaria, claro, es una advertencia extraordinaria. Es una aceptación de una realidad que parece incontrastable y una advertencia de todo lo que eso produce. Y yo creo que nosotros estamos viendo buena parte de estas cuestiones, ¿no? El hombre templado es el que se planta ante el violento, ante el arbitrario, ante el oportunista, y dice, mire, su propuesta es alcanzar el poder a cualquier medio. La mía no es esa. La mía es que el poder sea el reflejo de un esfuerzo de convivencia y no de engaño. Me lleva esto, sí, a preguntar si, por lo tanto, es un poco utópico. Es decir, la existencia de esta meta del hombre, de la templanza, de la templanza como mayor cualidad, es una meta a perseguir, pero condenada, como dice él, al fracaso. Claro, tiene que estar allí para ponerle un límite a la presunción de que quien obra sin templanza está en una verdad que no es discutible. Claro. ¿Por qué? Porque si todo consiste en alcanzar el poder a cualquier precio, en los términos en que Maquiavelo lo recuerda e ironiza, no cabe ninguna duda de que el pensamiento se ausenta de una comunidad. Y se me dirá, ¿y para qué sirve el pensamiento si no puede sostenerse en el poder?
precisamente para que el poder no nos bestialice. Claro. No termine haciendo de nosotros seres que han claudicado de la posibilidad del discernimiento moral. Claro. Estamos hablando de comportamiento ético, ¿no? Porque después está la división de las tareas que hay en una democracia, y me refiero a la justicia como contralor de esta tendencia al abuso en el poder, ¿no? Parecerían que hay... Bueno, no hay duda, un sistema republicano que funciona demanda precisamente ese control recíproco de los tres poderes, esa necesidad de acotar la intención de desmesura que puede gobernar un ejecutivo. Bueno, porque lo que estoy tratando de encontrarle es una razón de ser a la división de poderes en este sentido. Es como una compensación de lo que no se puede resolver del todo. Eso es. Si la política es irremediablemente puna, disputa, claro, y tentativa de alcanzar el poder por los medios que fuere, puesto que sea entonces en el marco de determinadas exigencias formales. Quiere decir que un juez, por poner un ejemplo, no puede ser igual que un político. Claro. O no debería. No debería, y no debería resignarse nunca a decir, bueno, las leyes gobiernan en el campo ideal de la organización social, pero en la política son las circunstancias, claro, las que van determinando el juego de la lucha por el poder. No. Si la política se independiza de la ley para el cumplimiento de sus fines, si el oportunismo es la última palabra en el campo de la negociación política, hay algo fundamental de la democracia que ha fracasado. Claro. Me parece un temón, ¿no?, para estas alturas que estamos viviendo la Argentina. Se nos fue el tiempo, ¿no, Santiago? Sí. Bobbio está encantado. Dice no le estoy dando bolilla a Andresito, me parece. Pero sí, es que es muy interesante por qué nos trae Santiago a Bobbio y por qué nos interesa tanto en estas circunstancias, porque Santiago y yo y mucha gente cree que estos temas han estado boyando estos días en nuestra conciencia. Bueno, como tenemos un grado, lo que dijimos al comienzo del programa, Santiago, un grado de insatisfacción manifiesta, acabamos de votar, pero no porque la opción tuya o la mía, o si fuera la misma, no importa, fracasó, ponele, porque ese es un grado de decepción que es habitual, claro, es el juego de la democracia. Pero no, notamos poco entusiasmo, poca alegría, poco fervor y mucha decepción, incluso en aquellos que puedan haber apostado a una fórmula que salió más o menos, que tendrá que definirse el 19 de noviembre cuál de las dos gobierna. Este es un tema que me parece que se vincula muy directamente a los conceptos que vos... Sí, creo que sí, porque Bobbio nos está diciendo, hay valores que están fuera del escenario de la política como torneo y pugna, pero que son desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de los principios que conforman los valores de una vida, elementos que tienen que ser contemplados en el campo de la política, porque de lo contrario, el salvajismo y la irresponsabilidad ante la palabra, la posibilidad de decir algo y desmentirlo de inmediato para decir otra cosa y volver a desmentirla después, prueba que al alejarse de la responsabilidad por la palabra, el hombre se aleja de la moral. Claro. Bueno, acá me parece que tocas un tema medular, ¿no? Que aceptando estas características quizás inherentes a la política e inherentes al poder, ¿no? Me refiero a cierto grado de apetencia, de voluntad de poder. De voluntad de poder. Para manejar el poder tengo que lesionar cosas, tengo que ir contra aquel que se opone al ejercicio del poder. Pero más allá de eso, lo que nosotros estamos tratando de entender en nuestro país, me parece, es cómo haces que eso conviva con un espíritu cívico que te permita decir, sí, pero yo estoy protegido de los abusos de ese poder. Yo puedo cada tanto compensar eso que es la lucha
del poder, por el poder, lo puedo compensar con ejercicio cívico. Y otra vez me vuelve a la cabeza, quizás estoy un poquito reiterativo, me vuelve otra vez a la cabeza el Uruguay, no por idealizarlo, por esto que hablábamos la semana pasada. Uruguay, Costa Rica y Chile, en ese orden, son los países considerados de mejores democracias del continente. Uruguay, Chile y Costa Rica son los países considerados que le va mejor económicamente en el continente. No han logrado democracias perfectas, no son democracias perfectas. La más perfecta, según esa evaluación, es la uruguaya, es la que está en el mejor, pero no hay democracia perfecta. Pero lo que queremos decir es que hay una directa relación entre cómo se ejerce el poder con la posibilidad de tener éxito y la posibilidad de incrementar la felicidad, que es otra tabla en la que vos sabés, ahora no, hace mucho que no veo, es otra tabla que normalmente cuando se mira en la Argentina no estamos bien, ¿no? Claro. Hay países que están impregnados de angustia, el nuestro está impregnado de angustia. Yo creo que muy unido a lo que decís está el hecho de que no hemos encontrado la posibilidad de que valores muy básicos como el cumplimiento de la ley, el respeto de la palabra, el no encubrimiento del error y aún las conductas que se apartan del campo de la justicia en favor del delito, encuentren alguna respuesta en las instituciones del país. ¿Cómo puede ser, digo por último, Sí. que estando en un país agobiado por el sufrimiento, la pobreza, la inseguridad, la falta de moneda, la imposibilidad de contar con una educación aceptable, cómo puede ser que todo eso no esté en boca de quienes conducen el país como expresión de una responsabilidad política? Al no estarlo, la ciudadanía advierte que no está representada en sus demandas, y ese vacío de representación hace con que la palabra de quienes desde el poder se pronuncian sin hacer referencia a esto, mientan. Claro, por eso uno podría decir que tenemos democracia, tenemos funcionamiento democrático, las instituciones están más o menos, incluso algunas yo creo que han dado batalla. Sí. Creo que el caso del Poder Judicial es interesantísimo durante estos últimos años. No fue siempre así, hubo periodos de mayor deterioro todavía, tenemos un deterioro y una ausencia de justicia por momentos, pero hay muchos jueces que han dado batalla en estos años, ¿no? Pero y sin embargo sigue estando. ¿Por qué la democracia, también hay un fenómeno mundial, por qué la democracia da la sensación de estar tan anémica? Y ahí es donde volvemos, el tema del valor de la palabra. ¿Por qué es tan anémica a tal punto que, bueno, no hablo de fervor, hablo de el despertar del entusiasmo? No siempre fue así. Hubo momentos y después hubo frustraciones, ¿no? Y ya lo creo, estos 40 años que nosotros estamos celebrando en este momento de retorno a la vida democrática han evidenciado logros razonablemente importantes, pero también han puesto en evidencia que no se recupera la democracia sin una larga preparación para que sus valores sean personalmente significativos y no solamente principios o enunciados que se dicen desde el poder. Vamos a votar el próximo domingo 19 en el marco de una democracia que tiene más deudas con su cumplimiento que logros a su favor. Eso me explica a mí la desazón, la inquietud, la desorientación, pero también,
y desde un punto de vista positivo, reconocer que la decisión de votar, de ir a las urnas, sigue siendo el madero al que nos aferramos para ver si podemos salvar un sistema. Esto es Café de la República. Nosotros ahora vamos a pedir un tema en este boliche y vamos a recibir en instantes nomás a Graciela Fernández Meijide y a Pablo Marmorato, que vienen a hacer su programa. ¿Por qué? Porque así es. Y ahora sí, es Aquí el turno de recibir a Graciela Fernández Meijide y a Pablo Marmorato. Bienvenidos aquí al Café de la República, amigos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hola. Hola, hola. Bienvenidos y realmente urgentemente bienvenidos para escucharles al menos algunas reflexiones sobre estos desafíos que nos tocan, que seguirán sin duda desarrollados en por qué, pero en primera instancia, bueno, estamos delante de un panorama político que siembra, entre otras cosas, desconcierto. ¿O no, Graciela? A la pucha, sí, siempre desconcierto. Sí, Santiago, Jorge. El domingo quedamos todos con la boca abierta. Y después, después vinieron a analizar las distintas posibilidades que se nos presentaban. Sí. Se iban agregando novedades que nos sorprendían y la verdad que yo no sé qué efecto les causa a ustedes, pero a mí me dio una profunda tristeza. Yo pensaba recién cuando nos iban a abrir la puerta del café, que algo hizo falta todo este tiempo, y lo dijo muy bien Alejandro Katz en un artículo, fue conversación política, pero no nosotros, ¿no? Sino quienes eran responsables de liderar para construir una democracia. Le escapan a la conversación, me parece. Claro, esto que vos llamás muy bien, recordando lo de Katz, conversación política, me hace pensar a mí que muchos asociaron las alianzas repentinas a que dio lugar el desenlace de la primera vuelta eleccionaria a acuerdos. Los acuerdos, creo yo, se tejen muy despacio, a través de consensos profundos, pero si los acuerdos son tan inmediatos que parecen preceder el debate de las ideas, ¿dónde queda la conversación necesaria? No hay, justamente. Claro. Y vos que venías, habitante de este país, Sí. no importa en qué lugar de la sociedad, que venías manejándote lo mejor que podías con el tema de la economía, con el malestar que uno veía en toda la gente, con la instalación de la pobreza, todo eso que ya describimos tanto que ni vale la pena hacerlo. Ya eso solo te provocaba desazón que existiera. Y encima ni te consultan, es decir, no es que te vayan a hacer otra votación. Claro. Pero tenés la sensación de que las decisiones se las agarraron de los pelos y las implantaron, pero porque no conversaron entre ellos nada. Impresionante. Hay una claudicación muy profunda de la reflexión y de la sensibilidad para reconocer al prójimo, ¿no? Aquel que está a nuestro lado, que nos ha dado su confianza, que ha entregado su propio trabajo en favor de un afianzamiento posible de la democracia, y sin embargo ha sido desoído. Así es, totalmente. Yo les quiero trasladar, les quiero preguntar una pregunta que me hago y se las traslado. Sí, Pablo. Con los hechos consumados no vamos a poder zafar de este balotaje que no hubiéramos querido. No, ¿Cómo creen ustedes que va a ser leído el voto en blanco? Que descuento será un porcentaje a considerar. ¿Creen que ese voto en blanco es lo mismo que la gente que del ausentismo o del impugnado? ¿Cómo creen que puede llegar a ser leído
porque resulte ganador en esta instancia que se abre a partir del 10 de diciembre. A mí me parece que hay una diferencia grande entre el abstencionismo y el voto en blanco, ¿no? Claro, a mí me gusta más el voto en blanco, porque me parece un voto de protesta, me parece un voto de descontento. Y el no ir a votar se puede confundir con no me interesa. Con no me interesa, que es justamente contra lo que venimos luchando, porque ya hay mucha gente que no le deja de interesar la democracia. Hay ¿no? pasión en el voto en blanco, en el abstencionismo hay apatía. Bien. O por lo menos se mezclan las dos corrientes, ¿no? Aquel que lo hizo... Creo lo mismo. ¿No? Sí, hay una tentativa... Bueno, Pablo, de hecho, perdón, en la Argentina misma se utilizó muchas veces el voto en blanco como protesta, cuando el peronismo era proscripto. Exactamente. Entonces, es un voto activo. Es un voto cívico. Claro. Está diciendo dónde estoy situado como ciudadano ante las presuntas opciones que me brindan. No creo en ninguna de ellas y manifiesto mi compromiso con la sociedad a través de esta tercera instancia, que es no dejarme atrapar por lo irremediable. Totalmente. Mis estimados Graciela y Pablo, tenemos apenas 30 segundos. Pablo o Graciela, ¿quieren comentarnos cómo viene, por qué? Que es un día muy importante. Dale, Pablo, dale. Vamos, bueno. Dale, vamos a estar con dos amigos también de la casa que nos van a ayudar a pensar en tuerto. Primero con Alejandro Racé, desde su, obviamente, como analista político que lo es, como licenciado, magíster en ciencias políticas, pero también como médico, psiquiatra y psicólogo. Nos va a venir de 10, se imaginarán, esta catarsis que vamos a iniciar. Y después vamos a estar con el presidente del Club Político Argentino, Ricardo Mazzorini, gran analista político, con una lectura claramente también política, ¿no? Muy buen analista político. Muy bueno, estimados, ya está, tocó el timbre, nos vamos nosotros. La pregunta es de ustedes. Buen domingo. Un abrazo muy cariñoso. Hasta el próximo. Igualmente para ustedes, hasta el próximo Igualmente, domingo. Amigos queridos. Chao, Santiago. Chao, Ceci. Chao, Ceci. Chao.